Apple ha lanzado iOS 14.2 y por fin ya tenemos con nosotros esta nueva versión del sistema operativo. Ya sabéis que pues simplemente está disponible para todos aquellos que pueden actualizar a iOS 14, y algo muy interesante que debemos saber es que pesa bastante, pesa aproximadamente 3 GB dependiendo del dispositivo, y esto significa dos cosas: una, que tendremos que tener espacio suficiente para instalar la actualización, y dos, que trae muchas novedades, por eso pesa bastante. Así que vamos a empezar por la primera, que ni siquiera tenemos que tener la actualización. Lo único que tenemos que hacer es irnos a los ajustes, irnos a nuestro Apple ID, y aquí nos aparecerá ya una opción en suscripciones que se llama Apple One, ¿vale? Este es el nuevo servicio de Apple para unificar las suscripciones, en este caso, lógicamente, Apple Music, Apple TV Plus, Apple Arcade y también iCloud. Este es el plan individual, pero luego también podemos elegir el plan familiar. Tenemos un mes de prueba gratuita y hay un plan que es el plan Premier, que solo está disponible en Estados Unidos, de momento, al menos que sepa yo, y pues nos permitirá pues más servicios. Aún así, es muy importante que sepáis esto, que no hace falta actualizar. Ahora sí, vamos con una novedad que está dentro de la actualización, que son los nuevos emojis que va a implementar iOS 14.2. Trae muchísimos emojis, la verdad que podría estar hasta mañana hablando de los nuevos emojis, pero os voy a dejar aquí una imagen para que podáis ver todos los emojis disponibles, como un pimiento, también como nuevos insectos, o este gesto que también va a ser muy popular. Es una de las muchas novedades que trae esta actualización. Vamos con la siguiente. Y algo que creo que os va a gustar bastante son los nuevos fondos de pantalla, y es que tenemos nada más y nada menos que 9 fondos de pantalla con su propia variación en modo oscuro, es decir, que va a cambiar lógicamente una vez activemos el modo oscuro. Y la verdad que no me han gustado mucho. Algunas son fotos que, bueno, siempre está bien que se actualicen. Unas son fotos, como os decía, y otros son pinturas. Todos tienen, ya os digo, la posibilidad de activar el modo oscuro, pero creo que yo no me voy a poner ninguno de estos. Me gustan un poquito más los fondos más abstractos, pero que sepáis que por fin tenemos nuevos fondos de pantalla, y para los que tienen el iPhone 12 Pro también tenemos nuevos fondos de pantalla exclusivos en la versión Live. Una novedad súper interesante es que tenemos un nuevo toggle en el centro de control que nos va a permitir añadir Shazam en este centro de control para así poder activarlo y pues reconocer una canción lo antes posible, ¿vale? Simplemente tenemos que pulsar, nos reconocerá la canción y ya podremos acceder a ella y reproducirla incluso en Apple Music. Ya sabéis que Shazam la ha comprado Apple hace un tiempo y por tanto ahora la implementa de verdad dentro de su sistema operativo. Y otra cosa muy interesante relacionada con la música es que tenemos un nuevo diseño en el AirPlay a la hora de reproducir canciones en el centro de control. Si mantenemos pulsado vamos a tener ahí una nueva interfaz donde poder interactuar con nuestras canciones favoritas. Además, bueno, pues cambia un poquito los botones, cambia un poquito la forma de interactuar, pero bueno, pues es simplemente una novedad más que tenemos. Y otra novedad muy pequeñita está en el nuevo icono de Apple Watch, de la aplicación que nos permite gestionar nuestro Apple Watch. Y bueno, pues lo único que cambia prácticamente es la correa, que se le añade una correa solo loop frente a la correa antigua que ya pues deja de existir dentro de este icono de Apple Watch. También, si nos vamos a privacidad, nos vamos a la opción abajo del todo de análisis y mejora, vamos a encontrar una nueva opción que se llama mejorar el lavado de manos, que bueno, pues simplemente vamos a enviar información para la mejora y el análisis de forma totalmente anónima a Apple para que vayan mejorando esto, ¿vale? Si queréis desactivarlo, pues simplemente podéis iros a esta opción. Además, para los que tengáis el iPhone 12 Pro, en la lupa vais a poder tener una opción para detectar personas y os va a decir, gracias al LiDAR, la distancia a la que están estas personas. Es algo muy exclusivo de los iPhone 12 Pro, pero simplemente que sepáis que también existe. Y también para todas las personas que tengáis AirPods hay una nueva opción si nos vamos al Bluetooth y nos vamos a la información de los AirPods, que se llama carga optimizada para los AirPods. Esto ya existía en iPhone con la carga optimizada, que bueno, va a intentar que no esté al 100% todo seguido nuestros AirPods cuando se carguen, para así alargar la vida útil de la batería. Esto lo va a hacer simplemente aprendiendo de la carga y cargándola hasta el 80%, y antes de
que nosotros lo agarremos, pues cargarlo hasta el 100%, para así, ya os digo, que nos dure más la batería de los AirPods. Y también está disponible la opción de intercom en los nuevos HomePod y HomePod Mini, que bueno, ya sabéis que nos permitirá emitir un mensaje, por ejemplo, en nuestro HomePod Mini y que llegue a todos los iPhone, los iPad que están conectados a la misma red de la casa. Me parece una opción súper interesante que ya está implementada en la aplicación de casa, en donde también vamos a encontrar una nueva pestañita abajo a la derecha que es la opción de descubrir, ya que Apple, bueno, pues ha visto que la gente a veces está un poquito perdida con los accesorios y se los pone ahí súper fácil para que puedan además comprarlos en la Apple Store. Además, también tenemos un cambio si nos vamos a los ajustes en sonido y vibraciones, en donde lo que antes se llamaba reducir sonidos fuertes, ahora se va a llamar seguridad de los auriculares, que nos permitirá ver el número de notificaciones que tenemos de un ruido por encima de los 85 decibelios o dependiendo de lo que nosotros establezcamos, y si pasa de 7 días consecutivos cumpliendo con ruidos altos nos va a enviar una notificación y va a reducir el volumen de nuestros auriculares o del sonido que estamos escuchando para que así, bueno, pues a largo plazo tengamos una mejor salud auditiva. Además, si entramos a salud ahora, vamos a encontrarnos una nueva pantalla con las novedades que se han implementado. Es simplemente un detalle muy sencillo, así como con esta actualización tenemos un montón de correcciones de errores, algunos derivados de los widgets, por ejemplo, con los widgets de fotos que a veces no aparecían las fotos, o algunos problemas que había con WhatsApp, con las imágenes, con los audios, también están resueltos y os voy a dejar por aquí una imagen con todas las correcciones de errores que creo que son muchísimas y que, bueno, este vídeo se haría eterno, ¿vale? También os quiero decir que con 14.1 también vinieron novedades, intentaba resolver un montón de problemas que tenía iOS 14, ¿vale? Ya sabéis que este lanzamiento ya está siendo un poquito más pulido, salen más betas y por tanto pues salen versiones operativas más maduras. Así que espero que os hayan gustado todas estas novedades de iOS 14.2. Ya sabéis que podéis actualizar de una manera muy sencilla y yo siempre os recomiendo, si tenéis un dispositivo bastante nuevo, que lo hagáis ya, y si tenéis un dispositivo antiguo, que esperéis a que la gente os dé su feedback de la batería, del rendimiento, que en este caso a mí no me ha dado tiempo a probarlo, pero simplemente tenemos que esperar. Y en los comentarios siempre agradezco muchísimo que, bueno, pues enviáis vuestro feedback acerca de la batería y el rendimiento de la nueva versión del sistema operativo, porque nos ayudamos muchísimo entre todos y así la gente pues entra en los comentarios y se informa mucho más que en el vídeo, ¿vale? Como complemento. Espero que os guste y nos vemos como siempre en el siguiente. ¡Chao, chicos!